Sí. ¿Okay? Bien. Listo. Entonces, empezamos hoy. Quiero ver una cuestión del plan de evaluación de ustedes para ver algo aquí. Estamos en la semana 6, que tenemos la entrega del informe esta semana. El lunes tenemos el examen. El lunes es el examen de... El lunes es el examen del tema 1, 2 y 3. ¿Ok? Y el día miércoles nos toca ya empezar con el tema 4. Ya estamos prácticamente entrando en una etapa donde hemos logrado cubrir ya casi el 50%. Por ahí hay un comunicado, ¿no?, que pasó la universidad. A ustedes les pasaron un comunicado para nosotros, aparte de que nos les mandaron a ustedes como estudiantes. ¿Ok? Me lo voy a leer a ver qué es lo que dice ahí. Y no sé básicamente de lo que está diciendo. ¿Ok? Bien, algo como que de la presencialidad y la no presencialidad, etcétera, etcétera. A ver, vámonos entonces con nuestros grupos en el día de hoy. Creo que hay alguien que me entregó a última hora también. ¿Ok? Ok, aquí tengo. El grupo de Aranza Severio, ¿por qué están entregando el... ya sé por qué están entregando el día de hoy. Profe, es lo mismo que en sector público. Lo mismo que el sector público. Perfecto, está bien, ya Sí. no hace Gracias. falta. Ya lo acabo de ver ahorita aquí. Pero era por eso que estaba. Sabía que me faltaba un grupo, porque había pasado las notas ya, y sabía que me faltaba un grupo, y yo no recordaba que era ese el motivo. ¿Ok? Bien, entonces vámonos con el grupo de Ricardo de Madeiro, Génesis Cordero, Miguel Rivas, Francisco Sanabria, que van a hablar acerca de lo que es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo, la mayor parte del bienestar para todos en América Latina y el Caribe. Déjenme ver una cosa aquí. Los escucho. Pueden empezar. Aquí estoy. Ya, profe, ¿qué trabajo dijo que se cortó? Se me cortó con la lluvia. ¿Está lloviendo? ¿En dónde? Sí, es que en mi casa, aquí en la Florida, está a punto de caer un palo de agua, creo que empezó y todo. Bien, ustedes, el artículo de ustedes es recuperar la Profe. confianza de los ciudadanos, ¿no? Dime, ajá, escucha. No, profe, que Génesis me acaba de escribir que se está conectando, que está con los megas, ¿ok? Ok, está bien. Entonces sí es el nuestro, Frank. Ok, es que se me acordó. Sí, sí, no, sí, sí, es el nuestro, sí, es el nuestro. Ya me pude conectar porque Ah, la señal también está un poco inestable. Te escuchamos, estás con los megas, entonces Bueno, profe. para que te salgas rápido de... Sí, rapidito. Ok, nuestro artículo se llama Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Ajá. Es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe. Nosotros creemos que en verdad la prioridad es uno de los aspectos más importantes al momento de generar una política económica o tener un buen gobierno. Porque si no tenemos una realidad en los que son los gobernantes, ¿cómo vamos a, sabes, cómo las personas van a tener la confianza de que su país va a crecer o van a tener una mayor productividad o mayor prosperidad? Es por eso que nos pareció interesante, ya que nosotros lo vimos como relacionado a lo que es el sistema electoral, las instituciones públicas, de tener esa transparencia y esa confianza en ellos. Y nada, en este estudio muestra las perspectivas económicas de América Latina, que se llevó a cabo por el CEPAL en 2018, y es como lo hacen entre América Latina y el Caribe y en países que se encuentran en situaciones muy precarias. Y gobiernos. Y lo que el artículo lo que básicamente habla es que eso afecta el crecimiento del país. Y bueno, para seguir con eso, mis compañeros van a exponer un poco más de esto.
Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ricardo. Ok, perfecto. A mí, o sea, lo que yo le encuentro valor agregado para este trabajo es algo que mencionamos ahí en el ensayo, que es como un ciclo de contagio, que es lo que me pareció súper interesante con el tema de la credibilidad. Porque de alguna manera, imagínense que un ministerio promete algo, pero no lo cumple. El que se ve afectado no es ese ministerio, es el gobierno como tal. O sea, al momento en que el gobierno decida aplicar una política o una política correctiva, una política monetaria en la que tengan que ver las expectativas, el impacto probablemente sea menor del que esperan y eso al mismo tiempo termina afectando la actividad del gobierno porque lo que ellos se comprometieron a arreglar con esa política monetaria realmente no se termina solucionando. Y bueno, es ese ciclo de contagio en el cual eso se va repitiendo hasta que la credibilidad del gobierno está por el piso, las cosas no se cumplen, la gente no cree en él y es muy complicado salir de eso porque esa credibilidad y esa relación del gobierno con las expectativas del público es súper importante porque a través de ellas se ven los aspectos o sea, los efectos de las políticas. Entonces eso fue lo que me pareció interesante, el valor agregado de cómo en Latinoamérica eso es un ejemplo de lo que está sucediendo, que es muy, o sea, o sea, los gobiernos es muy complicado que puedan salir adelante con políticas correctivas porque no hay credibilidad. Y después por ese ciclo de cómo los gobiernos han dejado a un lado a la gente y han dejado a un lado al público. Eso es lo que me parece súper interesante, porque como todo en economía, el efecto de las cosas no es directo en algo, sino que una acción tiene una reacción en algo específico, pero que a la misma vez también afecta a distintas áreas de la economía. Y eso fue lo que me pareció súper interesante. ¿Qué más? Bueno, de la misma línea de pensamiento que sigue Ricardo, una de las consecuencias de la falta de credibilidad de esto que notó la CEPAL fue la disposición de las personas a no pagar impuestos. O sea, cuando no hay credibilidad en las instituciones, sobre todo en las públicas, no hay ningún tipo de visión de largo plazo de parte de los agentes privados, ¿no? Entonces, en la encuesta que se hizo, se determinó que 57% de las personas estarían dispuestas a evadir impuestos si podían hacerlo. Entonces, el problema del Estado para recuperar credibilidad no es necesariamente logrando captar los impuestos, porque la gente no los va a pagar, o la gente va a buscar no pagarlos, sino hasta que demuestren que ellos son creíbles. Y de hecho, eso lleva también, o sea, otra de las consecuencias de la falta de credibilidad es la fuga de capitales o la falta de reinversión. Cualquier capital que se genere en el país no va a quedarse, va a buscar escapar para que no caiga en manos de una institución que no es creíble. Entonces, antes de centrarse en capacidad productiva del Estado o el rol grande del gran Estado, los Estados tienen que enfocarse en cómo recuperar esa credibilidad y en aumentar la producción. Porque si aumentan la producción, los pocos impuestos que van a captar, bueno, por lo menos los captarán, pues va a ser mayor la base imponible, digamos. Bien, ¿qué más? Bueno, ya para finalizar, en el artículo, la CEPAL y las organizaciones que lo hacen señalan 3 acciones para, digamos, solventar esta problemática. A mí en lo personal, estas soluciones las orienté mucho a Venezuela, porque son problemas que tiene Venezuela, la economía venezolana. Y, o sea, lo primero que dicen es que, bueno, el gobierno se tiene que centrar en crear instituciones políticas sólidas. Al crear instituciones sólidas, se aumenta la confianza, se diversifica la economía, esto es algo súper importante para nosotros, y se reduce la heterogeneidad. Esta es como la primera acción. Pero además llaman a los gobiernos a aumentar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Yo me imagino que en un futuro, en cualquier gobierno de transición, esto tiene que ser lo primero que se tiene que tomar en cuenta. En orden de que nosotros, los venezolanos, en el futuro, volvamos a dar la credibilidad al gobierno, tiene que haber una lucha contra la corrupción que se ha generado en los últimos 20 años. Y además de eso, además de la diversificación, además de la lucha de la corrupción, la CEPAL también llama a invertir en sectores tecnológicos, en innovaciones, y eso es algo que nosotros
particularmente, pero también la región, está muy atrasado. Nosotros nos caracterizamos, los latinoamericanos, por ser una región bastante informal, con una economía bastante informal, con una economía bastante desactualizada en temas tecnológicos. Y entonces esos tres pilares, la creación de instituciones sólidas, la diversificación que deriva en diversificación de la economía, la lucha contra la corrupción y la inversión en tecnología, son puntos que señala la CEPAL y son puntos que nosotros vemos aquí en Venezuela y en la región para aumentar la credibilidad y el desarrollo económico en general. Bien, un artículo interesante. ¿Por qué es un artículo interesante? Bueno, porque obviamente recoge lo que nosotros hemos analizado en diversas clases. ¿Okay? Y recuérdense que el punto que nos aboca al estudio pues, de este tema tiene que ver pues, precisamente con el problema que se presentan a nivel de los procesos fiscales. Es decir, cómo nosotros vemos o cómo se analiza el problema de la credibilidad dentro de las instituciones públicas y cuál es el impacto que eso puede traer en el orden de lo que viene siendo la política fiscal que va a tener el Estado. Entonces, esto es digamos, un artículo basado en lo que la importancia que puede tener la credibilidad de las instituciones públicas en un momento determinado para generar o impulsar el crecimiento económico. Entonces, a ciencia cierta, los que venían antes de ustedes del sector público, un artículo que yo les decía que tenía mucho que ver con lo que era la parte de, estaba concatenada con lo que era la parte de lo que era el sector público como tal, pero al mismo tiempo estaba muy relacionada, muy vinculada con lo que era la parte de economía política, porque hablaba precisamente de lo que era la eficiencia que debía demostrar el Estado en un momento determinado. Y que, por supuesto, el sector público, la empresa pública, el sector del Estado, si no era eficiente, era simple y llanamente porque no quería ser eficiente, porque tenía todas las herramientas habidas y por haber como para hacer o demostrar que verdaderamente era un sector que podía ser lo más eficiente posible y podía generar bienestar social a la sociedad. En el caso de ustedes, la credibilidad quizás es el punto que más destaca aquí la CEPAL cuando hace el punto de honor. Dice, recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe. Entonces, obvio que cuando se habla pues de retornar, recobrar lo que es la credibilidad, la confianza en las instituciones, para que la población se sienta que está respaldada, que está, digamos, oye, protegida, que su dinero, que su inversión, que su producción, que su productividad se está llevando a cabo y que el Estado va a ser garante de que esos impuestos que recibe los va a utilizar de una manera eficiente en una justa distribución de la renta nacional. Entonces aquí dice, la transparencia es uno de los elementos fundamentales para que la toma de decisiones que vayan a asumir sus gobiernos, es decir, los gobernantes, afecte al crecimiento económico, ¿okay? Por supuesto de manera positiva, no de manera negativa. Y lo que nosotros hemos visto es que, digamos, pues, el contexto de América Latina, pues, ha habido, digamos, pues, una mala praxis o hay una mala conducta en relación a eso. ¿Pero por qué? Porque no hay coherencia ni transparencia, ni hay un seguimiento de manera sostenible que permita que esas, digamos, esa confianza y esa credibilidad en las instituciones del Estado puedan de verdad permear en mejoras, generando pues ese bienestar. Este estudio de la CEPAL, de América Latina y del Caribe, existe poca confianza en los gobiernos de la región, lo que afecta evidentemente a la expansión económica y por supuesto a la recuperación económica. Entonces por eso es que muchas veces los ciclos económicos presentan unas inestabilidades tan fuertes, ¿ok? Y se encuentran siempre en la fase descendente del ciclo económico. Llegar a una fase ascendente se convierte en una panacea, puesto que no hay pues políticas que
verdaderamente estén priorizándose. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente, por eso es que uno nunca puede decir que las clases todas son iguales, pero vean ustedes, cuando nosotros hablamos de confianza, transparencia y coherencia, nos acaban de nombrar una ministra de Educación Superior. En relación, yo no tengo nada en contra de nadie, ni mucho menos, pero cuando nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de un rubro determinado, los rubros deben ser estudiados por personas que tienen conocimientos de causa. ¿Ok? No quiere decir con esto que la nueva ministra no lo tenga, a lo mejor yo estoy equivocada, pero por supuesto que zapatero a su zapato. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces, si yo soy economista y a mí me ponen ministra de salud, miren, yo puedo conocer mucho de repente de las carencias que puede tener el sector salud como persona que habita en este país, ¿verdad? Entonces, oye, pues yo me iría, oye, pues, ¿qué haría yo? Bueno, pues yo considero pues que gran parte del presupuesto de la nación debe estar destinado a la parte de salud para generar o para garantizar una salud pública lo suficientemente eficiente, productiva, que pueda entonces absorber el 80% de la población venezolana que tiene carencias muy graves en relación a lo que es la parte de sanidad. Pero hasta ahí pueden llegar mis conocimientos. Entonces voy a tener que absorber como una esponja todos los conocimientos de aquellas personas que son letradas en materia de salud, que yo no lo soy. Entonces, obvio que yo no puedo poner a un arquitecto que sea el ministro de salud o un sociólogo que sea, no, porque simple y llanamente zapatero a su zapato. Entonces muchas veces existe lo que se ve esa parte de ese amiguismo o simple y llanamente ideologías políticas que se ajusten a ciertos parámetros con los cuales se mueven esas tendencias políticas de los gobiernos de turno, que van a hacer de una u otra manera que yo escoja a una persona muchas veces que no va a ser lo suficientemente productiva. Entonces eso genera un proceso de desconfianza en las instituciones, ¿ok? O sea, me da temor saber, oye, cuál puede ser el paradigma que se va a manejar en esta tendencia. Por ejemplo, cuando la gente dice, si yo tuviese que abrir una universidad en el interior del país, en Barinas, ¿qué carreras puedo abrir yo? Bueno, mire, yo quisiera abrir allá moda. Bueno, no, esa no es una carrera universitaria, no, pero yo la voy a abrir, moda. Bueno, yo quiero poner ingeniería nuclear. Yo quiero poner ahí, no sé, ¿qué se me puede ocurrir? ¿Qué sé yo? A ver, yo estoy en Barinas. ¿Cómo puedo yo enfocar la parte? A ver, primero un estudio de mercado. Si no lo quiero hacer más o menos por lógica, no es que se me va a fundir el cerebro, ¿no? Sino por lógica, yo tengo que tantear que saber ya agrónoma, hay gente que le gusta, qué sé yo, la rama pues de enfermería, la rama de turismo, la rama de... ¿por qué? Bueno, yo lo voy a adecuar a las que me puede permitir que esta población se esté preparando para para desarrollar unas bases sólidas que están coherentes con la naturaleza de lo que yo me proyecto. ¿Para qué? Para poder garantizar de una manera eficiente que yo voy a generar producción, productividad. ¿Ok? Entonces, si voy a abrir la universidad en Oriente, bueno, miren,
industria petroquímica, en el área petroquímica, en el área de hidrocarburos, etc. O sea, si la voy a abrir en Ciudad Bolívar, pues miren, en el área de la minería, en el área de las criptomonedas, qué sé yo, o sea, pero yo estudio, oye, estudio la estructura. Eso me va a garantizar a mí una estabilidad. Si yo pongo como presidente del Banco Central a qué sé yo, un arquitecto, oye, pues, déjame decirles, oye, que me va, oye, como que ya va. Comienza a un grado como de la ignorancia de lo que explicaba John Rawls en la teoría de la justicia, ¿no? Porque todo está concatenado. Pero vean ustedes lo que significa que cuando yo leo un currículum, que a veces, bueno, les repito, el papel soporta todo, ¿ok? Usted puede escribir y tener 800 millones de títulos, pero a lo mejor usted sirvió para estudiar, muchas veces eso, los conocimientos, la gente, si no es, digamos, pilas, proactiva, que tienen iniciativa, que sea innovadora, que sea creativa, etcétera, etcétera, se quedan los papeles, ¿ok? Entonces usted ve como hay gente que de repente nunca fue una persona de 20 puntos, 19, 18 y tal, sino de 12, de 14, con un promedio, digamos, pues más hacia abajo, y son sumamente exitosos en la vida, porque es que han sabido, digamos, oye, como que ser personas muy proactivas. Bueno, aparte de que obviamente hay otra lectura en el caso venezolano, pero bueno, no vamos a llegar ahí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver cuándo yo puedo confiar en algo. Mire, yo he tenido currículos en mis manos que cuando yo los leo, yo digo, bueno, si esta persona no hace un excelente papel, es porque simple y llanamente, de verdad, uno a veces desconfía, pues, ¿no? Pero wow, hay currículos que uno se los lee y uno dice, me quito el sombrero. ¿Okay? Entonces sabemos y confiamos y ya estamos depositando esa parte de credibilidad, de confianza, porque esa persona tiene todas las herramientas como para hacer un currículum pobre, que no tiene nada, y tal y cual, ya nuestras esperanzas, nuestra confianza comienza, digamos, pues, oye, como que a tambalearse. Como en estos días alguien que me dijo, una persona que estaba ocupando un cargo y otra persona también y me dice, bueno, no te creas que están así porque la votaron del Ministerio Público por corrupta. Rawls decía que muchas veces es preferible hacerse, digamos, pues como que no tengo ningún conocimiento de ese tipo de persona y es como que estoy de cero y cuando leo y veo pues las actitudes que tiene esa persona, le estoy dando todas las oportunidades habidas y por haber para que esa persona pueda alcanzar digamos, pues, las esperanzas que en un momento determinado ha tenido. Y eso es la justicia para lo que es Rawls. Vean cómo todo se, digamos, pues, se une, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros ya como personas, como individuos dentro de una sociedad, vemos como en un momento determinado yo escogí una persona para un cargo que yo considero que no puede o no creo que vaya a cumplir las expectativas, sino porque simple y llanamente cumple patrones de ideologías políticas, no me refiero al caso de Venezuela, me refiero a cualquier país en el mundo, ¿ok? Si yo me voy por las ideologías políticas, porque sé que tú eres de mi partido y te vas a llevar por esta corriente, pero sé que no vas a alcanzar los objetivos que nosotros estamos buscando, a mí no me va a importar porque simplemente tú lo que vas a hacer es que vas a cumplir un rol o un papel dentro de esa ideología, más nada. En este estudio que hace la CEPAL dice que ciertamente los países de América Latina recuperarse es quizás una gran odisea, una panacea. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente no existe un comportamiento estable que genere un equilibrio social. Y, por supuesto, se quebrantan todas las reglas, no hay transparencia y eso afecta a la captación de impuestos. Por supuesto, señores, se produce un desequilibrio desde todo punto de vista en el ámbito económico y en el ámbito social, a raíz, pues, de esa falta de credibilidad.
un elemento fundamental que según la CEPAL, según el artículo que ustedes analizaron y escogieron, es el proceso de incertidumbre. La corrupción y la ineficiencia pública generan poca credibilidad y por supuesto eso afecta a la producción y por ende a la redistribución de la renta nacional. En este caso, por último, la CEPAL recomienda crear una solidez en las instituciones de manera pues de garantizar la confianza, la credibilidad, invertir en materia de tecnología para generar procesos de innovación que sean de inclusión en los procesos de globalización para no quedarse evidentemente atrasados en el pasado con economías sumamente deprimidas, ¿okay? Y por supuesto luchar contra la corrupción, y por supuesto que las instituciones públicas sean garantes de una eficiencia económica que pueda, por supuesto, mejorar la situación del crecimiento económico. Bien, vámonos con otro de los grupos. En este caso, ¿a quién tenemos por acá? Vámonos con Julio Bello, Iker, María y Gian Piero, gestión fiscal, fortalecimiento de las instituciones presupuestarias. Hola, profe. Julio no se ha podido conectar y le va a enviar su parte, creo que por WhatsApp. No, la semana que viene, ¿ok? Me hacen la parte aquí, presencial, ¿ok? Cuando tenemos examen que el lunes, Sí, ¿no? Ok, sí. entonces, el miércoles de la semana que viene, antes de yo empezar a explicar el tema número 4, me lo recuerdan, por favor, les doy 5 minutos, 10 minutos a los que hoy no estén aquí para explicar su punto, para que lo puedan hacer. Es el único día que les doy chance, ¿ok? Ok, profe. Bueno, entonces pasamos nosotros tres y él lo hace miércoles. Ok. Nuestro artículo, profe, se basa en las medidas fiscales y en el fortalecimiento de instituciones presupuestarias. Es una investigación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que destaca, que me llama la atención por lo menos a mí, primero es que ellos establecen que una medida de fortalecimiento fiscal que ellos consideran que es la apropiada, se debe concentrar en componentes del gasto que sean menos dañinos al crecimiento, que es el gasto corriente, y que protejan a la inversión pública, porque tiene un efecto multiplicador que es mayor. Pero ¿cómo aseguran ellos que esos planes fiscales se lleven a la práctica? Y es una pregunta importante porque las discrepancias entre los anuncios y las políticas que hacen los gobiernos suelen tener muchas consecuencias económicas. Y hay evidencia que muestra que los mercados financieros tienden a penalizar en formas de aumento en los diferenciales de rendimiento de deuda soberana a los gobiernos que no cumplen con esas promesas. Por lo menos en el estudio en América Latina que hicieron en 11 países de una muestra de 20, en el 2016 los resultados fiscales fueron mucho peores a los anticipados en los presupuestos y en 6 de esos casos los presupuestos anunciaban superávit fiscales y dieron que la política fiscal terminó siendo deficitaria. Ok. ¿Quién más sigue? Ajá, profe, en cuanto al fortalecimiento de las instituciones presupuestarias, ahí viene la parte de Julio, y bueno, yo voy a decir la mía, que hablan como que de una segunda medida que se trata de considerar establecer autoridades o consejos fiscales independientes. Esta clase de instituciones, digamos que puede llegar a ayudar a la credibilidad de planes fiscales, evaluando la calidad de las proyecciones y el desempeño fiscal del gobierno de turno, de manera regular y sin interferencias políticas. Si bien las funciones de estas instituciones son variadas, una de sus principales actividades sería la de evaluar el desempeño fiscal contra los objetivos o metas establecidas por el gobierno. Sin embargo, en la actualidad, en la región, o sea, en América Latina, son muy pocos los países que han avanzado con respecto a este tema, y ya que, bueno, las funciones de dichas instituciones son todavía bastante limitadas. Okay. Profe, a mí me llamó la atención que ellos
establecen que los marcos presupuestarios o fiscales de mediano plazo permiten que el Estado se comprometa con metas fiscales que sobrepasan un ejercicio fiscal. Se tiene en cuenta que la mayoría de los países planifican presupuestos anuales en un mediano plazo y que muy pocos países los marcos presupuestarios de mediano plazo presentan límites que son vinculados al gasto público. Y bueno, nosotros tomamos como conclusión que aun cuando algunos estados presentan planes fiscales que pueden ser calificados como ideales, tomando en cuenta como por ejemplo que incluyan la protección del gasto de inversión, el reto o el problema que se presenta es que implementan estos planes de manera muy poco eficiente o a veces de manera eficiente. Los autores plantearon que es necesario trabajar sobre distintos ámbitos de las instituciones presupuestarias, como por ejemplo mejorar proyecciones macrofiscales, implementación de autoridades fiscales independientes y otros planes. Okay. ¿Quién falta aquí? Faltaría Julio, profe, que no está. Faltaría Julio, ¿ok? Iker está aquí, María está aquí, faltaría Julio, ¿no? Queda pendiente. Exacto. Sí. Okay. Sí, este artículo pues habla prácticamente de lo que viene siendo el fortalecimiento que se ve dentro de las instituciones presupuestarias, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que se analiza dentro del artículo es, ya va, que tengo 1, 2, 3, 4, ajá, estos ya están listos. Okay. Y queda solamente pendiente Julio de aquí, el grupo de ustedes es Julio, Iker, María y Gianpiero, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Queda pendiente entonces Julio. Bien. Entonces, habla pues este artículo de la importancia que puede tener en un momento determinado lo que es la parte de las instituciones presupuestarias. En un momento determinado, cuando decimos qué es lo que se puede estar presentando cuando se habla de la proyección que hace el BID también, que establece, digamos, pues medidas en cuanto al fortalecimiento del gasto corriente para proteger la inversión pública, ¿no? Y los planes fiscales que han creado, digamos, diferencias económicas también. Pero, digamos, pues que los mercados se sienten afectados. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de los planes de la nación se habla o se analiza el presupuesto de la nación sin tomar en consideración verdaderamente ciertas variables que forman parte de ese presupuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se tienen que hacer mejoras presupuestarias fiscales. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros estamos hablando de economías que están sumamente contraídas o de economías que se sienten afectadas por el hecho de que existen, digamos, disminución en los ingresos fiscales? ¿Por qué? Porque ha habido una mala aplicación de políticas macroeconómicas, ¿ok? Entonces, la planificación del presupuesto muchas veces se siente alterada. ¿Por qué? Porque los resultados fiscales se sienten mermados también. Entonces, las instituciones, digamos pues que pierden esa capacidad de mejorar ciertas condiciones. Entonces, los resultados fiscales siempre van a generar aportes al país que van a estar sesgados por lo que es la parte política. Entonces, obviamente que aquí tiene que buscarse la manera de cómo contribuir de una u otra manera a que se hagan mejoras en las proyecciones fiscales. Pero, vuelvo y repito, este estudio que lo hace el BID, según el artículo que ustedes buscaron, de qué manera se pueden proteger las inversiones públicas, ¿okay? De qué manera en un momento determinado se puede decir, oye, pues vamos a mejorar todo lo que viene siendo la parte presupuestaria en función de que estemos haciendo estimaciones correctas, estemos haciendo estimaciones que estén acordes a las necesidades del país, cuando verdaderamente lo que hay es una caída del Producto Interno Bruto que no lleva a cabo esta digamos, proyección de una manera correcta, ¿okay? Entonces no existen, digamos, pues, ningún tipo de incentivo que pueda generar un comportamiento donde el gasto público se ve identificado acorde a lo que son las necesidades del país, porque digamos pues que a ciencia cierta
no hay elementos de soporte que lo puedan garantizar. En este sentido, pues nos referimos prácticamente cuando decimos esa caída tan estrepitosa que ha tenido la economía. Ojo, eso no quiere decir que anteriormente no se daba, anteriormente tampoco se daba, ¿okay? O sea, el presupuesto nunca concordaba con lo que era el Producto Interno Bruto. Entonces, por lo tanto, ese Producto Interno Bruto no era lo suficientemente manejable para poder decir que había una justa distribución de la renta nacional en relación a lo que era el presupuesto de la nación tampoco, ¿ok? Entonces, si estábamos en proceso de déficit, obviamente había que replantearse nuevamente cómo se iba a regenerar para el próximo año el presupuesto de la nación. Entonces, obvio que todos estos elementos, por eso es que en el caso de Venezuela, cuando se habla de lo que es el POA, el Plan Operativo Anual, es un plan que va a incluir todo lo que es la parte de las inversiones y el desarrollo para poder entonces impulsar el crecimiento económico. Si esto no se da, pues lo otro, señores, que nosotros vamos a sentirnos afectados desde todo punto de vista en la parte del presupuesto, ¿ok? Entonces, una buena asignación de esos recursos va a estar muy marcada, muy mermada por la volatilidad de la economía, por la incertidumbre, por el riesgo país y por supuesto que los resultados fiscales siempre se van a sentir afectados porque las decisiones presupuestarias no han dado los mejores resultados. Entonces, por supuesto, el régimen tiene que nuevamente volverse, el régimen o el gobierno tiene que volverse nuevamente a replantear una situación que hasta cierto punto no coincide con lo que es la realidad del país. Bien, vámonos con el grupo de Alejandro Álvarez, Ignacio, Carlis y Héctor, sistemas electorales en América Latina. Sí, aquí estamos. ¿Me escucha? Está lloviendo durísimo. Héctor. Aquí nos parece interesante que él hablaba aquí de América Latina, ¿no? Y bueno, es que sabemos que el sistema electoral es un conjunto de normas y procedimientos. Entonces el autor dice que esas normas y procedimientos cambian entre países, lo que nos hace pensar entonces que cada país tiene un sistema particular. Por ejemplo, Ecuador tiene un sistema con lista abierta para un parlamento unicameral, que no tiene nada con el chileno, que tiene listas cerradas, pero no bloqueadas en circunscripciones binomiales. Y así sucesivamente con todos los países latinoamericanos. El AIA expresa que no es que, o sea, expresa que ninguno es igual y que hay, podríamos también decir entonces que hay tantos sistemas electorales como países hay en el mundo. Sin embargo, no es así. O sea, se pueden dividir estos en dos grupos por su representación, que es el principio de la representación por mayoría y el principio de la representación proporcional. También me parece interesante Latinoamérica porque, bueno, tiene bastante particularidades. Por ejemplo, en la región se desarrollan dos sistemas electorales, uno parlamentario y otro presidencial, y otros países desarrollan uno solo. Ignacio. Ahora, profe, ¿me escuchan? No, perdón, muchachos, ustedes no me pusieron el link, ¿ok? O el link que me están poniendo es el que están poniendo en la bibliografía. Sí, profe, es el de la bibliografía. Está bien. Listo. Profe, a mí lo que me pareció interesante es que, bueno, aquí muchos de los países en Latinoamérica tienen lo que es la segunda vuelta. Yo eso por lo menos nunca lo había podido entender muy bien hasta que se hablaron las clases pasadas y había leído el artículo. Uh-huh. Yo no sabía, o sea, no estaba muy claro, primero que venía de Francia y que también cuando se empezó a usar en Francia, también agarraban lo que para ellos era como lo que aquí la Asamblea Nacional, que también hacían la segunda vuelta para la Asamblea Nacional y que como que la razón principal para hacer esa segunda vuelta es para que hubieran menos partidos políticos, o sea, como que menos candidatos que fueran a elecciones y hubieran más uniones. Y que la diferencia la que hay con América Latina es que se puede observar que, o sea, en América Latina todavía hay mucho partido político. Esto buscaba que los gobiernos fueran más unidos
o sea, o fueran más fuertes en América Latina, se puede ver que los presidentes, o sea, las presidencias y los periodos presidenciales, los gobiernos pierden credibilidad, pierden como que aprobación de hasta la propia gente que votó por ellos. Eso es como que lo que más me llamó la atención del artículo. También el que como que la cantidad de, o sea, ahí está lo que es, ¿cómo lo puedo decir? En cuanto a las elecciones presidenciales, o sea, las variantes que pueden existir, o sea, para que el presidente sea, y el presidente y el vicepresidente sean elegidos, como lo que es la mayoría relativa, la especificada o específica y la absoluta. Yo tampoco estaba muy claro en ese aspecto, más que, ¿sabes? Yo siempre como que estaba, bueno, las elecciones como son en Venezuela, 50, el que tenga la mayor cantidad de votos ganó y se acabó. Y en los otros países en verdad no es tan así. ¿Quién más? ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención del artículo es que el autor habla de la influencia de las elecciones presidenciales sobre las elecciones parlamentarias, ya que él afirma que la distribución de estos parlamentos se ve afectada por el nivel de coincidencia que hay en el momento de ambas elecciones. Él lo pone como una variable principal, ya que a una mayor coincidencia entre el momento que se realizan estas elecciones, como que tiende a asegurar una mayoría parlamentaria. Y como hemos podido ver aquí, o como lo han comentado mis compañeros, en Latinoamérica esta coincidencia no es, no es concurrente, es escasa en los países de la región. Okay. Gracias. Falta Alejandro. Profe, creo que él le mandó un mensaje por el grupo diciendo que no podía conectarse. Se queda pendiente Alejandro también. Bien, fíjense, este artículo es interesante, pero fíjense que aclaro lo siguiente, ¿no? Cuando no analizamos profundamente en clase lo de las segundas vueltas y todas esas cosas, era precisamente para que ustedes tomaran algún país como punto de referencia para que pudieran hacer un poco la forma gráfica a sus compañeros, ¿ok? Porque este tema de las elecciones, de una u otra manera, pues nos lleva a que muchas veces desconocemos cómo es eso de la segunda vuelta, el balotaje, la mayoría, la minoría, cuál es la posición según los escaños, etcétera, etcétera. ¿Okay? Este artículo que ustedes escogieron, que habla pues de lo que es un sistema electoral como tal, dice un conjunto de normas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los procesos de votación, que es en donde se elegirán a quienes han ocupado los cargos públicos en disputa. Dichas normas y procedimientos son varios, como lo vimos en la clase pasada. Es decir, no solamente existe la manera de votar de nosotros que vamos a una sola vuelta y entonces tenemos el régimen mayoritario a través de lo que es la votación, el que tuvo la mayoría de los votos y listo, ya está. No, en este caso, dichas normas y procedimientos, que son varios, como la circunscripción electoral, la forma de candidatura, la forma de votación, el método matemático de conversión de votos en escaños, entre otros. Soldevilla expresa a su vez que cada uno de estos elementos contienen varias alternativas, es decir, ellos a su vez se van, digamos, segregando, o sea, tienen otras características. Dice, de esta manera la combinación de cada uno de los elementos nos permitirá construir un sistema electoral particular. No todos los países tenemos las mismas características ni nos dejamos llevar, digamos, por las mismas formas de conducir la nación. Dicen pues por ahí que la Carta Magna Venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una de las constituciones, una de las cartas magnas más completas a nivel mundial, porque absorbe, eso lo dicen los juristas, ¿no? O sea, que son los que hacen las leyes, que absorbe en gran parte muchas cartas magnas de muchos países
es quizás la de nosotros una de las más completas. Ahora, que no se cumpla es otra cosa, ¿ok? Pero que es completa, no lo ponemos en duda. Dice en este caso, y por supuesto, eso quiere decir pues que nosotros estamos ajustados a derecho, tenemos una excelente carta magna, pero no quiere decir que la cumplamos a cabalidad. Entonces, en este caso, dice, con dicha frase, muchos han de pensar que existen tantos sistemas electorales como países en el mundo. No obstante, si bien cada uno tiene su particularidad, los mismos no se pueden agrupar en dos principios según su interés. Está el principio de la representación por mayoría, cuyo objetivo es construir mayorías parlamentarias que permitan gobernar, y el segundo es el principio de la representación. Tiene como propósito tratar de expresar de la manera más fiel posible la representación política de los diversos sectores sociales y políticos en el Parlamento. Los sistemas electorales se agrupan alrededor de estos dos principios y de esta manera uno se parecerá más que otros. América Latina es una región bastante interesante, pues tiene particularidades. Comparemos. En la región se desarrollan dos sistemas electorales, o sea, ustedes hicieron el enfoque de lo que es América Latina, y dice uno parlamentario y otro presidencial. A diferencia de países como Canadá, Japón o países europeos que tienen el régimen donde se desarrolla uno solo, el parlamentario. En estos últimos, primero se elige un parlamento que luego se encargará de elegir a un ejecutivo. En los países latinoamericanos, los electores eligen directamente a ambos poderes del Estado, ¿ok? No es que vamos a una segunda vuelta, o sea, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, existen otros países que sí, en América Latina también van a una segunda vuelta. Entonces, el combinar estas dos elecciones se convierte en una tarea fundamental en América Latina, pero se complican cuando los parlamentos son bicamerales. Es aquí, dependiendo del país, es que nosotros podemos decir, se está aplicando tal o tal modelo. Nosotros, en el caso de nosotros, ya no somos bicamerales, ya no tenemos el Senado. Anteriormente sí lo teníamos, ahora somos unicamerales, que son una mayoría. Por ello, se tiene que desarrollar un sistema electoral para cada cámara legislativa. Un ejemplo de cómo relacionan los dos sistemas electorales se muestra en la llamada segunda vuelta electoral, es decir, el balotaje. En este caso, la cual se aplicó por primera vez en Francia, y desde entonces se ha notado una gran reducción entre partidos políticos, ya que muchos han decidido formar alianzas entre ellos para tener una mayor ventaja, obviamente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente los votos quedaban tan segregados desde el punto de vista de que quedaban 3 aquí, 2 allá, 8 aquí, 40 aquí, 3 aquí, que terminan haciendo una alianza para juntar todos esos votos y tener un mayor poder político. En la actualidad, si muchos países latinoamericanos tienen este método electoral, a diferencia del utilizado por los franceses, es decir, únicamente para las elecciones del presidente y vicepresidente, mientras que en Francia servía para la elección de la Asamblea Nacional. En América Latina no se logró el objetivo, puesto que el multipartidismo y las visiones políticas aún persisten. Y si nosotros vemos, y ahora lo vamos a ver porque lo tenemos aquí prácticamente a la puerta de unas elecciones, cómo va a ser ese tarjetón, y evidentemente vamos a tener la oportunidad de nosotros poder analizar un poco lo que es esa parte de los partidos políticos en relación a cuando veamos el tarjetón, y vamos a ver cuáles son las tendencias ideológicas que van a tener y cómo se van a agrupar esas alianzas en el momento de las votaciones. Entonces dice, por otra parte, la variable primaria de las elecciones presidenciales y la elección parlamentaria es el tiempo, es decir, ambas elecciones son llevadas a cabo en el mismo momento. En Latinoamérica, la cantidad de casos donde las duraciones de los mandatos presidenciales y parlamentarios es escasa. Cuando se tienen elecciones de manera regular, se busca tener una boleta única y con un solo voto para ambas elecciones. Déjenme decirles que muchas veces, cuando vemos en esas boletas miles y miles y miles y miles
partiditos, partidos, micropartidos, etcétera, etcétera, simple y llanamente son ramificaciones de un solo partido que después van a ser absorbidos por este y por supuesto le van a dar la mayoría de votos. Aquí lo dice también, cuando se tienen elecciones de manera regular se busca tener una boleta única y con un solo voto para ambas elecciones. Soldevilla señala que bajo estos criterios tenemos 4 tipos de países, aquellos con simultaneidad alta, simultaneidad media y simultaneidad baja, y aquellos que carecen de simultaneidad, lo que les estaba explicando. Entonces, para concluir, sabemos que el sistema electoral tiene una vital importancia en la estructuración del sistema político, porque por lo que su elección pasa a ser una decisión política de gran importancia para un país. Esto se debe a que los sistemas electorales configuran un proceso en el que es posible determinar titulares de los cargos unipersonales, es decir, presidentes, alcaldes, en caso pues estamos hablando de las sectoriales, de las regionales, de las municipales, ¿ok? Colectivos como parlamento, en otras palabras, convierten los votos en escaños. No obstante, aunque estos sistemas tienen efectos en los partidos, la gobernabilidad y la legitimidad electoral son también el resultado de un proceso político y social que incluye factores históricos, políticos y culturales de un país. Además, es importante destacar que dependiendo del tipo o subtipo del sistema escogido, los efectos serán distintos y por ende también serán distintos los resultados. Aquí hay una parte importante cuando dice, no obstante, aunque estos sistemas tienen efectos en los partidos, la gobernabilidad y la legitimidad electoral son también el resultado de un proceso político y social que incluye factores de índole histórico, político y cultural. Con eso le está diciendo todo, ¿ok? Y quizás una de las partes, vean ustedes, en el análisis de ustedes, está al final, pero que quizás es uno de los factores más importantes que se toca en este artículo. ¿Por qué? Porque el proceso electoral, tal cual como ustedes lo están analizando, habla pues y dice que son los sistemas electorales y es precisamente ese conjunto de normas y procedimientos que van a estar establecidas para que nosotros podamos escoger a las personas que van a llevar las riendas de la nación. Es importantísimo que se conjugue con este último punto que ustedes tocan aquí cuando dicen que evidentemente son el resultado de un proceso en el que se involucran los factores históricos, políticos y culturales de un país. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿qué va a suceder? Escogemos a nuestros gobernantes, ¿por qué? Porque nos gusta el color del tarjetón, porque nos gusta la persona. No, los escogemos porque estamos viendo una serie de elementos que jugaron un papel importante en un periodo de tiempo determinado que nos está diciendo que esa persona y ese grupo de personas a los que pertenece ese partido político o esa ideología política han generado un bienestar desde el punto de vista social y económico para la nación. Han sido garantes, ya en el tema número 4, la semana que viene, se van a dar cuenta cómo que los votantes, es decir, nosotros, en el momento de que vamos a votar, no escogemos jamás y nunca a esos políticos, nuevamente no los volvemos a escoger, que han generado procesos de inflación, procesos de desempleo. A los votantes no les gusta, ¿ok? Ese tipo de políticos, ese tipo de gobernantes que han generado esos procesos de incertidumbre. Sin embargo, aquí se mezclan otras variables que están sustentadas, como es la parte del populismo. Entonces, muchas veces, si estamos viendo una economía extremadamente estancada, con procesos de inflación, con políticas de desempleo, con políticas digamos, excluyentes, políticas que no han tratado, digamos, de generar un ajuste de distribución de la renta nacional, bienestar social, justicia social, han generado desequilibrios sociales, etcétera, etcétera, pues obviamente los votantes no los van a escoger. Ese proceso electoral es el medio por el cual nosotros escogemos a estas personas, a través de esas reglas, esos procedimientos que nosotros tenemos. Y por supuesto, el factor ideológico juega un papel importantísimo. Y por supuesto que también en ese transcurso, en ese periodo de tiempo que ha gobernado la persona, lo que hayan hecho, lo que hayan dejado de hacer es uno de los elementos
más importantes para que nosotros, los votantes, podamos tomar decisiones y escoger de una manera mucho más, digamos, transparente, honesta a aquellas personas que van a dirigir al país. Pero en América Latina, señores, hoy les repito, que juega un papel sumamente importante en lo que es la parte del populismo, ¿ok? Entonces, hay algo que en materia de economía, cuando nosotros decimos las políticas de paños calientes o las políticas populistas enfrían a la economía, no solucionan el verdadero problema, y por eso es que estas economías en América Latina siguen presentando estos rasgos tan fuertes de lo que viene siendo el círculo vicioso de la pobreza. Y no vamos a salir nunca de ese círculo vicioso de la pobreza mientras los políticos sigan manteniendo ese tipo de pensamiento donde consideran pues que la ideología, digamos pues de que yo favorezco al pobre pero no tengo los resultados necesarios, evidentemente la parte social jamás va a mejorar porque no ha mejorado la parte económica. Bien, como último grupo tenemos el grupo de Roberto, de Carlos, de Diomari, María Elena y Vanessa. Ajá, ¿qué significa el regreso de la izquierda al poder de los países nórdicos por primera vez en 60 años? Faltaría nuestro grupo también, María Paula. Me mandaron ese, María Paula, me mandaron ese, ¿cuándo me lo mandaron? Vamos a ver cuándo me lo mandaron. Ya les voy a decir cuándo me lo mandaron. Profe, yo se lo mandé hoy en la mañana. El grupo de ustedes, ¿verdad? Se me había olvidado. Listo, ok, vamos entonces, son las 4:51, nos queda chance. Vamos entonces con el grupo de Roberto y después vienen ustedes. Vamos, Roberto, los escucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi comentario va dirigido al aspecto de los sistemas electorales de los países nórdicos. Ujú. Una cosa que se resalta en el artículo es el índice global de felicidad. Y en este índice global de felicidad podemos apreciar que los países que componen el grupo, los países nórdicos, que vienen siendo Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, esos 5 países, figuran entre los países con los mayores índices de felicidad. Además de esto, si revisamos el PIB per cápita de estos países, también podemos apreciar que se encuentran entre por lo menos los 8 o 10 países con el mayor PIB per cápita a nivel global. Esto es evidencia de que algo está funcionando muy bien en términos económicos en estos países, ¿no? Es algo que mantiene a estas personas con sus deseos satisfechos y con un excelente ingreso per cápita. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, una de las cosas que es común de estos 5 países es su sistema electoral. En este caso, Noruega, Suecia y Dinamarca son monarquías parlamentarias. En el caso de Noruega, es una monarquía constitucional. Y Finlandia e Islandia son repúblicas parlamentarias. Entonces, lo que ocurre en los sistemas electorales de todos esos países que su sistema de gobierno termina en parlamentario es que tiene un sistema electoral de representación proporcional. Entonces, a mí me parece interesante que uno de los rasgos distintivos de estos 5 países es que comparten ese sistema electoral. Y otra cosa que aprecié investigando un poquito más sobre lo del PIB per cápita y también revisando el índice mundial de felicidad, es que la mayoría de los países que están en el top 20 o los países que muestran los mayores valores en estos índices comparten esa similitud también. Entonces, esto parece demostrar que una de las razones del éxito del modelo nórdico, aunque el modelo nórdico no es algo relacionado tanto con la política que rige a sus países, pero bueno, uno de los casos más bien del éxito de ese grupo de países nórdicos es este sistema electoral. Ujú. Ese era mi aporte. Ok, ¿quién más? Bueno, profe, yo quiero destacar las medidas fiscales de tipo de estos ambos modelos, el nórdico y el neoliberal, que es lo que nos habla el artículo, es que en verdad son súper distintos. El primero, que es el nórdico, consiste en medidas que promueven ayuda social y equidad, mientras que el neoliberalismo se caracteriza por sus políticas en pro de las oportunidades y de los individuos.
Claramente el establecimiento de partidos socialdemócratas en los países nórdicos, lo cual llevan décadas de políticas neoliberales, implica un impacto en la sociedad de esos países, el cual puede ser bueno o malo en esto. También me gustaría decir que la socialdemocracia, que de acuerdo a los índices de felicidad, como dijo Roberto y el artículo, le ha servido también a estos países nórdicos como muestra de esa ideología, la cual combina el intervencionismo del Estado típico del socialismo con el mercado abierto, que es muy típico del capitalismo. Es una ruta que es muy viable para el establecimiento de economías sólidas y prósperas, con altos índices de felicidad, al igual que el PIB, como nos puede mostrar todo lo del artículo. Pero también es interesante notar cómo, o sea, en Acción Democrática, un partido venezolano que en tantas ocasiones estuvo al frente del gobierno, que también se basaba en la socialdemocracia, pero que en verdad se ve que funcionó muy distinto para acá y en los países nórdicos. Otro aspecto que vale la pena remarcar es que el hecho de que por lo menos en Noruega vuelva a llegar un país socialdemocrático después de toda esta crisis del COVID no es sorprendente. De hecho, si analizamos la historia de cuando estos países, o sea, cuando estos partidos vuelven al poder en estos países, normalmente surge después de una crisis. Y la explicación que nos da el partido es que, bueno, cuando vienen las crisis es cuando más aumentan las brechas de desigualdad y equidad, que simplemente no resuenan con las poblaciones de estos países y siempre buscan y salen estos partidos que demuestran este puente para unir ambas brechas y volver un poco a lo que eran antes. De hecho, cuando más ganó popularidad estos partidos, aparte de ahorita, luego de toda esta crisis por la que estamos pasando, es después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue una época bastante pesada para estos países, en las que las brechas estaban súper abiertas, la población estaba muy descontenta y se logró nuevamente que estos partidos volvieran a estos países. Y bueno, volviendo un poco al punto del índice de la felicidad, lo podemos retomar un poquito y lo podemos enlazar un poco con lo que hablábamos al principio, de que no hay un sistema perfecto, pero siempre hay un sistema que se va a adecuar a las economías de cada país o a las poblaciones de cada país. O sea, puede ser que estos partidos socialdemócratas no sean la solución para todos los países del mundo, pero ciertamente para estos países nórdicos parecen ser la solución. Pero como lo dijo Roberto, cada vez que estos partidos vuelven a estos países, no es coincidencia que todos se ubican en el top de los países con mejores PIB en su región, o vuelven al top de los países más felices. Y bueno, todo esto es importante como para entender por qué este tipo de partidos funcionan en esta región. Bueno, profe, yo en lo particular quiero hacer referencia a una frase que está resaltada en el artículo que enlaza bastante bien lo que acaban de explicar mis compañeros, y la misma dice lo siguiente: el modelo nórdico se basa en la cooperación entre sindicatos, empleadores y el Estado. Bueno, esta frase fue planteada y estudiada por un sociólogo de Noruega llamado Harald Birkleford. Enlazando un poco todo lo que él quiere resaltar con esas tres principales fuentes, que por así decirlo, como él las llama, él afirma que el trabajo de esas tres fuerzas pueden explicar de una manera, por así decirlo, satisfactoria, que los indicadores de la igualdad en las clases sociales nórdicas van a traer como resultado ese índice de felicidad del que estábamos hablando anteriormente. Ahora bien, también es importante aclarar que con un sistema que los países nórdicos quieren emplear, mucha gente puede decir no, que en base a lo que dice Harold, se puede entender que los países nórdicos quieren establecer algún tipo de socialismo. Y la verdad es que no. Más bien, se puede afirmar que los países nórdicos viven en una economía de mercado bastante eficiente y sin ningún tipo de restricción. Por eso es que también se enlaza bastante bien el PIB con el índice. ¿Qué me falta ahí, Marilena? Falto yo, profe. Bueno, para complementar un poco todo lo que han dicho mis
compañeros, todo sumamente acertado. Nosotros en nuestro artículo pasado hablamos de que no existe una ideología perfecta, porque siempre está a un lado o está al otro lado, pero sí es cierto que el modelo nórdico se acerca porque es la unión tanto de esa equidad entre el Estado y todo lo que es el sector privado. ¿Qué pasa? Como bien mencionó, creo que fue Diomi, no es algo que se pueda implementar o un estilo, un sistema electoral que se pueda imitar porque cada país es diferente y cada país se comporta en base a su cultura principalmente. Por ejemplo, los países nórdicos han sido un país sumamente que se han tenido que desarrollar por necesidad. O sea, ellos desde un principio carecían de tierras para poder comer, temperaturas extremadamente, o sea, temperaturas extremas, un montón de situaciones por las que ellos tuvieron que evolucionar y dar un paso más adelante, más allá que el resto de todo el mundo, pues de todos los países. Y debido a eso, por más de que se encuentra en el continente europeo, y es una realidad lo que mencionó, creo que lo mencionó Diomi también, que este modelo neoliberal toma más fuerza después de una crisis, como fue ahorita el COVID, como fue antes la Segunda Guerra Mundial, porque la padecieron a pesar de todas las otras circunstancias que también padecieron, como las temperaturas, la tierra infértil. La Segunda Guerra Mundial, precisamente por el continente en que se encuentran, tienen un instinto de supervivencia y de tener que trabajar para sobrevivir tan grande que por más de tener esa como ideología medio socialista, el trabajo para ellos es vital, cosa que es sumamente diferente y abstracta con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Entonces, es algo que va más allá, por lo cual es sumamente difícil. Más bien en el artículo se menciona que Estados Unidos también para sus elecciones ha tomado en cuenta el concepto del modelo nórdico, pero es difícil de llevar a cabo si tú no pudiste vivir la cultura que ellos padecieron, pues que ellos remontan de miles y miles de años. Pero bueno, eso creo que pudiera agregar de todo lo que mencionaron mis compañeros. Está bien, gracias. Y bueno, ustedes lo enfocaron en el artículo en relación a lo que es el sistema electoral. Brevemente, para que nos dé chance ya, porque son las 5:05, para que nos dé chance al último grupo. Pero fundamentalmente, ese artículo, ok, hace, digamos, pues que relevancia en lo que viene siendo y dice, con la victoria de este millonario de 31 años, ok, el líder laboralista Jonas Gahr Store, nacido en Oslo, Noruega, deja de ser el único país nórdico con un gobierno conservador. Y ahora todas las naciones de la región tendrán gobiernos socialdemócratas, dice. Es la primera vez en más de 60 años que la izquierda gobierna en los 5 países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Admirados tanto por sus indicadores económicos como por un amplio bienestar social. Por décadas han registrado altos niveles de riqueza per cápita, baja desigualdad, y hoy son los 5 países junto a Suiza, Alemania y Países Bajos en donde la gente es más feliz, según el Índice Global de la Felicidad de las Naciones Unidas, publicado este año. Cosa que muchas veces se contradice un poco con muchos estudios, porque déjenme decirles que qué suele suceder, que esos son unos países, por ejemplo, en Inglaterra la gente toma muchísimos antidepresivos, porque en Inglaterra nunca sale el sol, o sea, Suiza, Suecia, oye, pues una vez al año es que tienen un sol espectacular o un clima maravilloso, y cuando tienen ese clima maravilloso, usted ve a toda la gente, bueno, Inglaterra no es que no salga el sol, sino que es un clima pues mucho más de lluvia, mucho más triste, ¿no? O sea, yo no he vivido en Inglaterra, pero eso es lo que la gente cuenta. A diferencia pues de los países como nosotros, que gozamos con un sol maravilloso y un clima espectacular, porque es difícil decir que estamos deprimidos por otro tipo de cosas, pero no estamos deprimidos por el clima. Y hay estudios donde se han realizado que aquellos climas donde son muy fríos y todo el tiempo están nublados y tienen una incidencia muy directa
sobre los comportamientos de los seres humanos. Entonces, no es lo mismo cuando usted se viste, porque usted va para la playa y entonces hay un sol espectacular, un cielo azul maravilloso y todo está bellísimo. Usted va con unas ganas increíbles, mientras que se está cayendo aquel palo de agua y todo está negro, y usted va con unas ganas y que, ay, sí, voy para la playa. O sea, bueno, con la ventaja pues de que aquí en Venezuela llueve y a los 10 minutos sale el sol. Pero estos son considerados, estos países, como los más felices del mundo, y hay que tomar en consideración que hasta cierto punto son felices porque tienen el factor de bienestar social generado por lo que viene siendo la política que ha generado las personas que dirigen su economía, pero no porque los factores que lo bordean, que estén ahí, se lo hayan permitido, como pudiera ser el caso de nosotros. Nosotros seríamos unas economías perfectas si tuviésemos políticos perfectos, pero como nada es perfecto en la vida, entonces, bueno, nos tocó eso. Y dice, y también hoy parecen compartir su amor por la socialdemocracia. O sea que hay una parte que es importante, dice, para Halvor Breakeford, el profesor de sociología de la Universidad de Oslo y experto en los países nórdicos, esa nueva hegemonía de izquierda es consecuencia del resurgimiento de la popularidad del llamado modelo nórdico de la región. ¿Qué pasa? Más adelante el artículo habla que precisamente por lo que han tenido que vivir por este COVID-19, han hecho muchísimo énfasis en la reducción de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estos políticos se cuidan muchísimo que este tipo de características, este tipo de consecuencias, no se sientan fuertemente afectadas porque saben que van a perder las próximas elecciones y van a perder popularidad. Por lo tanto, hacen pues de que se estimule el crecimiento económico, impulsando el regreso a la izquierda, tomando en consideración que les interesa mucho esa parte social. Dice, el modelo nórdico surgió como respuesta a la crisis de principios de la década de 1930 bajo el liderazgo de los gobiernos socialdemócratas, pero comenzó a ganar fuerza durante la Gran Depresión económica y social que dejó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la política del estado de bienestar ha impulsado lo que es fehacientemente la movilidad social ante una negociación colectiva que obviamente ha generado una colaboración social generando eficiencia y eficacia en el país. Así que vean ustedes que los sistemas o las representaciones, cuando nosotros las estamos viendo desde todo punto de vista, donde estamos hablando de las monarquías parlamentarias o la monarquía constitucional, y ahí se está hablando del papel que juega la parte política en el momento de generar un bienestar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, vemos cómo sí tiene una importancia muy relevante en el momento de que estamos hablando del fortalecimiento de las instituciones en los partidos del sistema electoral, o sea, el papel que van a jugar dentro de las instituciones en el sistema electoral. Entonces, por supuesto, han generado confianza, han generado estabilidad, han generado transparencia y, por supuesto, resultados macroeconómicos que le van a garantizar que se van a perpetuar por mucho tiempo en el poder. Y por último, tenemos el grupo que tenemos aquí de, a ver muchachos, los leo por aquí, vamos a ver, María Paula Mateus, ok, ¿quién más está aquí en este grupo? Profe María Lucía España, Manuel Martínez y Aranza Severio. Economía, no, lo que pasa es que estaba viendo era el del sector público. ¿Quién mandó Lo mandé yo, Aranza Severio. Te estoy buscando aquí. Aranza, los escucho. Bueno, profe, nuestro artículo también es sobre la credibilidad de las políticas gubernamentales, como ya otros grupos han tratado, y fue redactado por Norbert Funk, que es un economista que ha trabajado en varios organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, yo creo que lo interesante o lo valioso de este artículo es que, aparte de revisar todos los aprendizajes que hemos tenido también de economías en transición, en los cuales se ha visto esta falla de la credibilidad gubernamental, también habla sobre algunos motivos, algunas causas
que crean esa falta de credibilidad. Entonces, eso es lo que yo me quiero enfocar personalmente porque me pareció como lo más nuevo en cuanto al detalle que provee este artículo. Y bueno, en primera instancia, cuando un gobierno formula unas reformas que son inconsistentes, que se ve que no tienen un sustento lógico dentro de la capacidad económica y de la capacidad de elaborar políticas que tiene el gobierno, esto obviamente puede hacer que se violen algunas capacidades que tienen instituciones presupuestarias, por ejemplo, o que el gobierno haga un plan de estabilidad económica que no tiene mucho sentido, y lo que pasa es que obviamente el sector privado se da cuenta de que hay un problema y que no es sustentable este plan. Entonces, si el gobierno quiere implementar esto mediante la aplicación de ciertas políticas, puede ser que el sector privado no se adhiera a estas políticas. Y cuando sucede esto, obviamente que los resultados de esas medidas que se tenían en mente no se van a ver. Cuando esto no se ve, entonces es como una cadena, ¿no? Que lleva a que, ok, el gobierno dijo esto, ¿por qué los resultados no ocurrieron? Hay una falta ahí de credibilidad, o sea, se rompe esa credibilidad que tiene el gobierno. Otra cosa es que, más allá de que no se siga la línea de la política que lleva a un objetivo o a alcanzar un objetivo, también se puede inclusive revertir la política y se puede empeorar la situación en comparación al punto inicial de partida del gobierno, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los retrasos, por ejemplo, de las políticas fiscales y económicas también pueden enfatizar esa falta de credibilidad precisamente porque el público, las personas, los agentes económicos, aparte del gobierno, no ven cómo esa política está repercutiendo. Y una vez que el gobierno se encuentra en una situación donde tiene poca credibilidad, pues se hace mucho más profundo el fallo en cuanto a aplicar correctivos y aplicar políticas eficientes a nivel macroeconómico. Sí, a mí me pareció particularmente bueno este artículo porque es bastante simple y las ideas están bien planteadas, entonces se entiende bien el esquema. La hipótesis de Funk inicial es que básicamente o sea, el éxito de la política fiscal que se aplique no radica únicamente en que ésta sea la apropiada, sino en que ésta sea lo suficientemente creíble como para que funcione. Y ya María Paula habló de las causas que generan falta de credibilidad. Yo voy a hablar un poquito entonces de las consecuencias. Y bueno, básicamente lo que puede generar esta falta de credibilidad en términos de los efectos que puede tener, según el autor, es en primera instancia los mismos efectos que podría generar la aplicación fallida de una política macroeconómica. Es decir, la política fiscal podría terminar afectando la tasa de inflación, podría terminar generando incluso más desempleo por esta falta de credibilidad. En segundo lugar, la falta de credibilidad le hace daño al sector privado en el sentido de que este tiene que recurrir a mayores costos para recopilar información. Entonces, como no saben si lo que el gobierno va a implementar va a ser funcional, se tienen que incurrir en más gastos y eso aleja al mercado de la eficiencia económica. Y en tercer lugar, lo que dice es que sectores que no son productivos, sectores especiales, terminan siendo contraproducentes y terminan utilizando o sea, las especulaciones derivadas de la falta de credibilidad para sus beneficios personales, que son opuestos a lo que puede generar el mercado. Entonces, es bastante interesante como él desarrolla estas teorías, además pone ejemplos históricos y como le digo, el artículo, a pesar de ser simple, está muy bien esquematizado porque habla de su hipótesis, después habla de las causas, las consecuencias, cómo se puede revertir la falta de credibilidad, que le explicarán a mis compañeras más adelante, y bueno, una reflexión de cómo los países pueden tomar esto como ejemplo, los países en desarrollo, para mejorar su desarrollo económico. ¿Qué más? Bueno, profe, otro punto que toca el autor en el artículo que me parece de suma importancia es que a pesar de que los gobiernos y las autoridades no tengan credibilidad, no cuentan con esa credibilidad suficiente para llevar a cabo las políticas o los programas de reforma, es posible cambiar esto.
con tal de que los gobiernos tengan la disposición a tomar las acciones y el compromiso para lograrlo. Y los métodos en los que los pueden hacer, principal es, bueno, tener el compromiso y mostrar el compromiso de que tienen como meta eso, pues. También otra medida es, bueno, la que es conocida como atarse las manos, que puede ser vista como utilizar instituciones independientes al gobierno, ya sea bancos centrales independientes o asociarse con instituciones internacionales o tratados internacionales que limiten o estén pendientes de las medidas tomadas, que tengan una mayor confianza que la que tiene el gobierno. Además, bueno, que tengan voluntad y la demuestren, pues el compromiso es tiene suma importancia en este aspecto, y medidas tan simples, acciones tan simples como que el gobierno admita o como que muestre de manera verbal al pueblo cuáles son sus intenciones y que tienen ese compromiso de revertir y que ganen de nuevo la credibilidad que tenían, son claves y son de suma importancia para lograr esto, pues. También tomar medidas drásticas y acciones drásticas es bueno para lograr esa credibilidad, y un claro ejemplo que lo muestra en el artículo, el ejemplo del caso de Bolivia en 1985, en el cual la tasa de inflación había alcanzado un pico súper alto, y bueno, en el momento entró un nuevo gobierno que decidió tomar una terapia de shock para revertir todos estos efectos y arreglar la economía, y a pesar de que al principio la credibilidad que tenía este gobierno y estas autoridades era poca, poco a poco fueron tomando medidas y bueno, lograron rescatar esa credibilidad y además lograron arreglar la situación económica del país. Bien, falta. Yo, profe. A mí me llamó full la atención el artículo porque creo que más allá de hablar de la poca credibilidad que afecta a esa poca credibilidad a la aplicación de políticas económicas, creo que el motivo subyacente del artículo estaba más guiado hacia las expectativas que tienen los consumidores o los que observan el desarrollo de las políticas económicas en un país. Entonces, evidentemente, si un gobierno tiene planeado establecer cualquier política, ya sea fiscal o monetaria, capaz la respuesta del público no va a ser igual a la que espera el gobierno, porque también hay un tema de que todos los modelos de aplicación económica están basados en que los agentes tienen expectativas racionales, pero creo que en este caso el gobierno está esperando una respuesta del público que no necesariamente va a ser la que ellos piensan, precisamente por el tema de la poca credibilidad. Entonces, cuando un gobierno que tiene poca credibilidad en una política esperando un efecto, por ejemplo, expansivo, pero las expectativas del público no van con eso que el gobierno espera, que puede crear inconsistencia temporal en la economía y que las políticas causen más bien el efecto contrario, que es lo que también menciona en el artículo. Y bueno, también me llamó full la atención que al final se habla de las cláusulas de escape y como una de las formas en las cuales un gobierno puede mejorar su situación en cuanto a aumentar su credibilidad, porque precisamente uno tiene cláusulas de escape o los gobiernos implementan cláusulas de escape para establecer un mecanismo establecido de acción cuando las políticas económicas capaz no, o cuando el contexto económico del país capaz no va como ellos quieren. Entonces, en vez de llegar a una situación en donde se tenga que improvisar, más bien el público va a saber como, bueno, ok, esto está establecido dentro de un marco, está establecido dentro de unas instituciones en las cuales el gobierno va a actuar, y así el público sabe que evidentemente se está siguiendo un camino claro que de nuevo ayuda a aumentar esa credibilidad del gobierno en los agentes. Y bueno, creo que eso es lo que más me llamó del artículo. Está bien. El artículo, básicamente, pues ya para concluir la clase del día de hoy, básicamente se basa en lo que es la credibilidad. La credibilidad como punto importante del tema número 3 en relación a lo que vienen siendo cómo pueden en un momento determinado afectar la credibilidad de las instituciones en el marco de lo que es
el desempeño político, el desempeño fiscal, cómo puede afectar de una u otra manera en lo que vienen siendo las instituciones presupuestarias de un país. Entonces, la credibilidad, y ya lo hablamos en artículos anteriores, había otro artículo también que hablaba del fortalecimiento de la gestión fiscal y establecer, digamos, pues, que cuál va a ser los planes fiscales que se deben crear para garantizar una, digamos, de una manera sólida y sostenible en el tiempo, un crecimiento económico, recuperar la confianza que deben tener los ciudadanos dentro de las instituciones para poder entonces retomar ese estado de bienestar. Y que ya lo decía la CEPAL, que evidentemente era una de las cosas que nos generaba hasta cierto punto cierta desconfianza. Cuando yo les ponía el ejemplo y les decía, zapatero a su zapato, yo no puedo, digamos, oye, como que nombrar a una persona que no tiene nada que ver como ministro de tal ministerio, valga la redundancia. ¿Por qué? Bueno, porque quizás a lo mejor la persona tiene las mejores intenciones, pero es muy difícil muchas veces, oye, pues adentrarse a este tipo de soluciones de conflictos porque no conozco la verdadera naturaleza. Es como cuando a mí de repente me dicen, yo lo he comentado en varias oportunidades, Tina, ¿tú pudieras dar derecho laboral? No. ¿Pero tienes un posgrado en derecho laboral? Sí, pero no, esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es que yo soy economista. Yo hice un posgrado en derecho laboral porque quise adquirir conocimientos en materia laboral en relación a la ley del trabajo, ¿ok? Pero no porque trabajo, oye, pues es saber muchas veces en qué puede incurrir y qué no puede incurrir en un momento determinado, ¿okay? Que pudiera presentárseme algún tipo de problemas desde el punto de vista laboral y lo puedo enfocar, más o menos. Pero mi naturaleza no es jurista, es decir, mi naturaleza no es ser abogado, mi naturaleza es economista. Por lo tanto, yo desconozco los verdaderos intríngulis de lo que viene siendo la rama como tal. Entonces, cuando nos abocamos a ese punto de vista, hay una colación cuando uno dice la credibilidad es una de las cosas más importantes que debe existir dentro de lo que vienen siendo las instituciones presupuestarias, dentro de las políticas gubernamentales. Pues sí, porque la credibilidad es una de las razones por las cuales se va a generar políticas económicas estables, ¿ok? Entonces, al no haber una credibilidad, va a generar un fallo, digamos, pues un desnivel en lo que es la falta de sustentabilidad dentro de lo que son las políticas y, por supuesto, va a mermar la capacitación o el, digamos, el objetivo general de las instituciones presupuestarias. Y eso, por supuesto, va a afectar a la toma de decisiones en cuanto a las propiamente a las Ignacio, tienes el la parte de cuando decimos entonces, ¿puede revertirse esa situación? Ya ustedes lo están hablando, cuando hicieron digamos, el análisis, cuando hizo ahorita, hicieron ustedes aquí, creo que fue María Lucía, que fue la última, Baranza, que hizo el análisis pues de lo que era la parte, en el caso de Bolivia, en el año 1985, etcétera, etcétera. Obviamente se puede revertir una situación. Ahí tocaría preguntar qué factores, vean ustedes, por eso que lo digo, de una manera que nos tiene que llamar al pensamiento crítico, qué factores pueden intervenir para que eso suceda, es decir, para que se revierta esa situación. Y cuidado con ese análisis que pudieran en un momento determinado hacer, porque no lo estoy diciendo a manera de que yo los vaya a evaluar, lo estoy diciendo a manera de que ustedes como futuros profesionales economistas, en un momento determinado que ustedes tengan que recomendar ante una situación o que tengan que visualizar una situación determinada para poder recomendar lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, tienen que tener mucho cuidado porque la credibilidad de estas instituciones se puede revertir ciertamente, pero tiene que haber, digamos, pues como que un propósito de enmienda, es decir, tiene que haber esa transparencia, tiene que haber ese compromiso, como lo dijeron ustedes, tiene que haber honestidad, si no, simple y llanamente no se va a revertir. ¿Por qué? Porque es muy fácil que yo prometa, yo como políticos voy a prometer, y una vez que prometo, ya después, cuando ya estoy en el poder,
me olvidé de toda esa serie de promesas. Entonces, voy perdiendo credibilidad, pero ¿cómo digamos, es consona esa credibilidad? Como lo dicen ustedes también en su artículo. No hay resultados que puedan solapar o no puedan sustentar esa credibilidad, porque con el tiempo todo se cae. Las mentiras tienen patas cortas, ¿ok? Ahora, ¿qué elemento puede jugar un papel sumamente importante? La pobreza. La heterogeneidad desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, porque la pobreza es la herramienta por la cual los políticos van a mover, ¿okay? Todas, digamos pues, sus hilos, ¿okay? Y lo saben manejar perfectamente bien. ¿De qué manera lo manejan? Lo manejan de una manera donde dicen, pues mira, démosle simple y llanamente un poco de rienda suelta a esas esperanzas que tienen los pobres en un momento determinado, y les damos comida y les damos, no por nada, señores, existe esa famosa frase muy célebre conocida como pan y circo, ¿ok? Que creo que lo hablamos en un principio en nuestras clases, el pan y circo famoso que se analizaba dentro de la cultura romana, ¿okay? Que hacían los grandes emperadores en esa época. Cada vez que aumentaban los impuestos, hacían grandes fiestas donde les daban mucha comida al pueblo y les daban mucha diversión. Eso se llama pan y circo. Es una manera de cómo yo pueda solapar una situación. Por ejemplo, en el caso de la economía venezolana, estaba, digamos, pues, oye, como que muy trillado el tema, pues, de que, oye, Alex Saab, el pollo, no sé qué, entonces hay ciertos puntos, hay que sacar otra noticia para que esa noticia pueda distraer, ¿ok? Esto que está aquí, ay, entonces ya yo dejé de pensar en esto que está aquí y paso a pensar en esto otro que está aquí. Ya todo el mundo anda, o sea, en la nota de que las clases empiezan el lunes, las mamás no han comprado los uniformes, tienen que salir a comprar los uniformes, pues imagínate tú, cambiaron a la ministra de Educación Superior, ahora qué es lo que vamos a hacer, o sea, ya la gente ya no habla, ay, que mira, que no, ya ahorita hay un cambio, ¿ok? Pero así se manejan los tipos de economías cuando tú necesitas, pues, atraer ese tipo de atención. Eso es muy grave porque a la hora de la verdad los resultados siguen siendo los mismos o son peores desde el punto de vista macroeconómico. Concluyo con el tema, con el artículo de ustedes diciendo pues que evidentemente no se puede improvisar, no se puede trabajar por ensayo y error. Hay expectativas y que obviamente las políticas gubernamentales tienen que estar sentadas en la credibilidad, porque de lo contrario se genera una expectativa que nunca va a terminar de generar los beneficios que nosotros o queremos generar. Entonces, impulsar la confianza en las inversiones para que estas instituciones puedan verdaderamente verse favorecidas, la transparencia, la coherencia y la honestidad, y combatir la corrupción son elementos que son muy propicios para nosotros poder decir que es uno de los factores que puede afectar obviamente a lo que es la parte del presupuesto de la nación. Bien, señores, hemos concluido. Fíjense ustedes, 5:26, ya concluyo. El día lunes tienen la primera